Hola, bienvenidos a esta edición especial de Industry 4.0 Talks. Mi nombre es Flavio Arsani y vengo aquí a traer a ustedes lo que es una serie de ediciones especiales de nuestras charlas, ya que tenemos con cierta frecuencia de Industry 4.0 Talks, en especial esta como preparación para el Industry 4.0 Assembly, que es el evento que estamos preparando de manera muy especial para ustedes. Espero que ustedes ya tengan hecho su inscripción, que estén ya registrados en el evento. Y vamos a estar durante toda esta semana hablando de lo que es la industria de consumo aeroespacial, de la industria electrónica, de la industria de maquinarias industriales y, en este momento, especialmente de la industria automotriz. Y para eso no podría estar mejor acompañado que Andrés Rosas, mi amigo, y que que está dedicado a la industria automotriz. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, Flavio, muchas gracias por invitarme. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Andrés Rosas. Estoy enfocado en la vertical automotriz para Siemens y también soy parte del comité de transformación digital en el clúster automotriz del Estado de México, apoyando la transformación digital para las empresas en México. Muy bien. Pues Andrés, ya un compañero de muchas batallas desde los tiempos que vivía allá en Monterrey, en donde empezábamos ahí los primeros pasos en términos de digitalización, especialmente para manufactura, y es un gusto estar aquí contigo. Y especialmente, pues, traes un invitado para nosotros, ¿no, Andrés? Así es, el día de hoy tenemos un invitado de una armadora muy importante. En este caso, si gustas presentarte con nosotros, Francisco, viene representando a la empresa Stellantis México, y en este caso tenemos la ocasión de tener a Francisco Monge, quien está en cargo también de la transformación digital en Stellantis. Te cedemos la palabra, Francisco, si puedes apoyarnos en presentarte y también mencionarnos qué está haciendo Stellantis México. Andrés, Flavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues soy el encargado de la implementación y del aprovechamiento de tecnologías digitales para el desarrollo de producto en Stellantis México. Y pues es a lo que me dedico en esto, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por la invitación. Oye, Francisco, la verdad sé que tú tienes contacto con muchos colegas nuestros acá en Siemens. Todos te llaman Paco. ¿Te puedo llamar Paco también? Sí, claro que sí, por favor. Claro. Muy bien. Oye, primero hablando de ti, Francisco, me gustaría conocer un poquito de tu jornada, ¿no? Yo creo que nadie como que arranca su vida en la escuela ya pensando en temas de digitalización. Creo que cada uno de nosotros tiene su historia. ¿Cómo llegaste a este punto de estar llevando iniciativas de digitalización en una tan importante empresa como Stellantis? Gracias. Pues mira, la verdad es que yo creo que desde la escuela, a lo mejor muchas veces no sabemos a qué nos vamos a dedicar, pero pues hay algo que siempre me llamó mucho la atención, que es justamente el trabajo con tecnologías digitales. Siempre me ha gustado mucho el tema de cómo agilizar las cosas con este tipo de herramientas. El uso de herramientas en específico de simulaciones, ya por computadora, de modelado 3D por computadora, pues siempre para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Yo en realidad de profesión soy ingeniero aeronáutico y bueno, como muchos otros aeronáuticos, pues estoy trabajando en la industria automotriz y en la aeronáutica pues también está muy difundido, muy adoptado todo el uso de las tecnologías de Product Lifecycle Management, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que permiten el desarrollar productos tan complejos como lo es un avión o lo es un vehículo, pues fue algo que siempre me llamó la atención. De hecho, yo antes de terminar la carrera, el Instituto Politécnico Nacional, donde me desarrollé, me invitaron ahí mismo por la facilidad y por el gusto que tenía por el uso de estas tecnologías a poder dar cursos de forma interna, ¿no? Ahí dentro del Politécnico, dar cursos internos para alumnos, para profesores de modelado 3D, de este tipo de herramientas, simulación. Y eso pues me abrió un poco las puertas a empezar a conocer gente, a conocer herramientas, a veces con algunos conocidos, incluso aquí mismo dentro de la empresa, platicamos de que este mundo del PLM es bastante pequeño, a veces nos conocemos mucho, hay ciertos nombres que se repiten una y otra vez en diferentes foros, a veces no necesariamente de las mismas empresas, a veces esos nombres cambian de empresa, pero siempre estamos en contacto. Y es interesante cómo efectivamente pues va evolucionando. Y
y los métodos, las tecnologías que se van adoptando, ¿no? En mi caso personal, pues yo fui invitado en su momento, Chrysler, para poder trabajar con la transición de una herramienta con la que se trabajaba previamente de diseño de estudio por computadora a trabajar con la herramienta que al día de hoy se utiliza, que es NX y Tintenter. Entonces, estas herramientas, no había mucha gente en aquel momento, estoy hablando hace alrededor de 10 años, no había mucha gente que supiera utilizar pues las diferentes herramientas y que pudiera ser capaz de hacer las conversiones entre unos tipos de archivos y otros tipos de archivos y entender los dos puntos. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho con comprender, digamos, que la lógica de las diferentes plataformas para poder soportar esta migración de una plataforma que se tenía a esta nueva plataforma que, bueno, es Teamcenter y NX. Entonces, pues sí, básicamente esa fue la razón por la cual me integré a trabajar con Chrysler y eso nos llevó a que pues este grupo creciera. Al día de hoy, pues ya somos un grupo bastante nutrido de diferentes especialistas que trabajamos buscando cuáles son las maneras más, pues, ideales o más, digamos, inteligentes, ¿no? Inteligentes de poder aprovechar las herramientas y de poder hacer el trabajo que nos toca, que en este caso, pues, es diseñar, manufacturar y comercializar vehículos, ¿no? Entonces, en todo esto tienen que ver las herramientas de digitalización y es por ello que me encuentro en este rubro, digamos. Excelente, Francisco. Oye, ya hace un momento mencionaste, Francisco, que la adopción de herramientas tecnológicas, pues bueno, ha sido todo un reto. Hoy en día, cuando hablamos en el ahora y todas estas nuevas tecnologías, cuando empezamos a hablar de industria 4.0, tendencias de electrificación, tendencias de autos autónomos, ¿consideras o cuál es la perspectiva que tienes? O sea, ¿consideras que este reto se ha vuelto mucho más grande, el tener que ver una plataforma o varias plataformas de una manera mucho más integral? ¿Y cuál es el reto que ha tenido la compañía para no solamente los procesos como tal, sino también las personas, la cultura en esta transformación digital? Hace ya algunos años. Hace algunos años tuve la fortuna también de participar con ustedes en un evento que muy amablemente me invitaron, donde justamente el cierre, bueno, no el cierre, más bien la temática que presenté y que tuve a bien comentar, pues fue el tema de que realmente a veces la tecnología no es necesariamente la clave, sino la clave es el factor humano en cuanto a cómo se aprovecha esa tecnología, quiénes son los que están involucrados, identificar cuáles son los líderes internos en las organizaciones que van a ayudarte a poder desarrollar cosas nuevas. Hay retos muy fuertes hoy por hoy en la industria. Estoy seguro que no solamente en la industria automotriz, de electrodomésticos, aeronáutica, bueno, aeroespacial, hay retos muy fuertes, temas que tienen que ver con justamente la digitalización, la electrificación, la automatización. Y bueno, todos estos retos definitivamente se necesita identificar los líderes internos que no necesariamente pudieran ser los líderes jerárquicos, pero a veces, y ni siquiera los líderes que conozcan más las herramientas o que sepan manejarlas mejor. Yo creo que los líderes son aquellos que tienen las ganas de hacer las cosas un poco diferentes, de adoptar diferentes tipos de herramientas, de poder hacer cosas nuevas y aprovechar lo que se tiene. Entonces yo creo que el factor humano en ese rubro es clave. Yo pienso que definitivamente si se busca desarrollar algo, lo primero que se tiene que identificar no necesariamente son las tecnologías, sino la gente. ¿Cuál es la gente que va a estar involucrada? ¿Cómo va a llevar las cosas? ¿Cómo se va a hacer ese proceso de adopción de tecnología, de métodos, de diferentes actividades? Identificar a quiénes les va a afectar, quiénes van a sufrir por los cambios, quiénes los van a adoptar mejor, quiénes van a pagar por esos cambios, quiénes van a incluso a veces hacer que van a ser afectados. A lo mejor su trabajo se empieza a hacer diferente o no lo sé. Entonces, pues yo creo que ese es lo más importante, identificar a los líderes y esos líderes que son capaces de empezar a hacer las cosas un poco diferente, pues darles las herramientas, darles el conocimiento y pienso que sobre todo tener la apertura de
a veces de hacer incluso un poquito el trabajo de ellos, meternos en los procesos, ver cómo se hace ese trabajo, hacerlo por nuestra cuenta y entender si verdaderamente la tecnología que se propone, las nuevas maneras que se buscan de hacer las cosas, esa es la mejor manera de trabajar. Entonces, pues sí, definitivamente es algo que he visto no solo en mi experiencia trabajando en la industria automotriz, sino también, bueno, en algunos proyectos que anteriormente llevé, como les comentaba, también trabajando en una universidad de forma colaborativa con muchas empresas. Y sí, definitivamente, pues es algo que es muy valioso, identificar a la gente y ver cuáles son esas necesidades, ¿no?, para poderlas atacar. Oye, Paco, tú mencionaste en términos de las actividades, creo que en algún momento pusiste como que dos grupos, ¿no? O sea, lo que son las actividades en términos de diseño de productos y otras con relación más a manufactura, o sea, cómo diseñar nuevos productos y cómo manufacturarlos. Hoy, lo que tú ves en términos de México y en términos de tu equipo, ¿y cómo está balanceado eso? ¿Está más inclinado a qué tipo de grupo de actividades? Yo creo que, bueno, al día de hoy específicamente, pues puedo platicar que ahorita quizá estamos un poquito más alineados hacia la cuestión de ingeniería y de manufactura, en términos de adaptar los procesos de diseño para que sean lo más compatibles con la manufactura. Es decir, hay un término que le llaman ingeniería concurrente, que pues este término pues tiene que ver con ser capaces de definir un proceso desde el nacimiento de la idea de un componente o de un sistema de integrantes. Por eso comento que a lo mejor son las dos líneas de trabajo más fuertes, efectivamente. No me atrevería a decir que más hacia manufactura, más hacia ingeniería. Incluso hay temas, por ejemplo, de áreas comerciales, donde también tiene que ver mucho la gestión de ciclo de vida de producto, la digitalización, donde incluso las herramientas de digitalización son muy útiles. Y yo creo que los esfuerzos ahorita más grandes es en tratar de alinear ese trabajo de ingeniería concurrente, tener a lo mejor eh, la parte desde antes de que se piense en cómo se va a manufacturar, cómo se va a ensamblar en la línea de producción, tener esa parte ya validada sabiendo que va a necesitar ciertos movimientos, ciertas posiciones, incluso que va a resistir de cierta forma en el momento de su uso al día a día, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un trabajo concurrente, es un trabajo más, digamos, de balanceo continuo, y yo creo que no hay oportunidad de dejar de lado una actividad u otra. Yo creo que todo está interrelacionado. Interesante, o sea, se desaparecen como que las fronteras como la conocemos y pasa a ser mucho más concurrente o integrado, ¿no? Yo creo que ese es el Wonderland, digamos. Eso es a lo mejor lo que quisiéramos que sucediera. A veces, pues claro que hay metodologías o hay prácticas muy tradicionales, ¿no? De, bueno, primero diseño y luego ya que diseñé, terminé mi pieza y vamos a ver cómo la manufacturan. Yo creo que esas prácticas siguen existiendo, sin embargo, el enfoque de grupos como el que tengo la fortuna de llevar, pues nuestro trabajo es empujar a que esas fronteras se borren, a que se trabaje de manera conjunta entre todas las diferentes áreas. Y sí, de acuerdo, yo creo que hacia allá va la tecnología. Y ahorita las prácticas, ¿no? Los métodos. Y ahorita se está mencionando un tema muy importante, ingeniería, manufactura, pero también esta transformación de procesos, por ejemplo, en la industria, hoy en día ya para hablar, se habla de procesos tradicionales, es decir, un fresado o un torneado, pero ya cuando hablamos de nuevos procesos de manufactura, estamos hablando de transformación, por ejemplo, de impresiones 3D, impresiones 4D, pero por ejemplo, esto tiene que ir acompañado también de la transformación de los procesos de ingeniería, como menciona Francisco. Para este tipo de nuevos procesos de manufactura que ahora ya los tradicionales, como bien mencionaba, fresado, torneado, movernos hacia el tema de impresión 3D, impresión de acero, inclusive, ¿qué está haciendo Nissan? ¿Para dónde está volteando? ¿Cómo está llevando esta ingeniería congruente
para llevar estos nuevos procesos de transformación en la industria, Francisco? No estoy muy seguro de Nissan qué esté haciendo, la verdad es que... Por eso es bueno la edición. Eso es bueno la edición. No estoy muy seguro, he leído algunos artículos, de hecho sí he visto que por ahí han publicado Nissan, que han hecho algunos... Vamos a repetir la pregunta. No te preocupes, y creo que es interesante y se vale, ¿no? O sea, a final de cuentas todos estamos metidos en este tema, y sé que a lo mejor es un typo, pero, o sea, mucho de la industria está moviendo hacia eso. Por ahí veía un artículo donde, pues sí, algunas otras empresas estaban ya fabricando también piezas de uso final. Es un hecho que también Stellantis lo está realizando para vehículos, por ejemplo, de producción en Europa, algunos vehículos de producción de usos especiales, llámese, por ejemplo, algunas patrullas, ambulancias, vehículos que son de baja producción, se están considerando, se están utilizando métodos de impresión 3D. Y sí, definitivamente es una tecnología que se ha empezado a adoptar cada vez más. Hay retos muy fuertes porque a lo mejor en la empresa tradicional o en la industria tradicional, el fabricar, no sé, un ejemplo, un control remoto, ¿no? Un control remoto. Tradicionar un control remoto y fabricar un control remoto, pues nos habla a lo mejor de un proceso de inyección de plástico donde una misma empresa hace la inyección de plástico con métodos que a lo mejor ya llevan 50 años en el mercado y ya son muy estándares, ya son muy repetibles, ya la repetibilidad de sus procesos está muy estudiada, vamos a saber cómo se va a comportar ese plástico siempre. Y para el caso de impresión 3D, eso todavía no está tan aprendido por todos, ¿no? Recientemente hicimos varios procesos o hemos corrido algunos estudios de caracterización de los materiales de impresión 3D y a veces, bueno, no a veces, la impresión 3D, por ejemplo, que es lo que mencionas, pues tiene muchas variables que le afectan, ¿no? La temperatura en la que se produjo esa pieza, el tipo de material, el proveedor de ese tipo de material, el diseño del ruteo. Ya saben que la impresión 3D a veces en tecnologías como FDM, Fused Deposition Modeling, eh, en ese tipo de tecnología, pues tiene que ir un rastreo, un trazado del extrusor sobre una plancha. Y esas rutas afectan el comportamiento del material. Entonces, estudiar esas rutas, estudiar cuál es la mejor manera en poder hacer esos procesos de fabricación, pues es algo que definitivamente se está estudiando, es un hecho, se está estudiando y estoy seguro que no es en una sola empresa. Y evaluar cuál es el resultado de esos componentes. A veces, por ahí, a lo mejor sin mencionar algunas marcas, pero tenemos ahí algunos proveedores de temas de materiales o de componentes de impresión 3D que sus hojas de datos no corresponden a lo mejor a las pruebas que nosotros hacemos. Y en el momento de discutirlo con ellos, resulta que el tema es que el proceso que se seleccionó ya en el momento de fabricar, pues no fue el mismo con el cual se hicieron esas pruebas de manera original. Pero las pruebas originales las hizo el fabricante de esa impresora 3D, quizá con las mejores condiciones que ellos pensaron. Y nosotros no somos los fabricantes de esa impresora 3D, entonces desconocemos quizá ese comportamiento, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas variables. Definitivamente yo creo que todavía no estamos no muy cerca de que se desaparezcan la manufactura tradicional en términos de torno, fresado, etcétera, de la manufactura convencional. Y para la manufactura aditiva, yo creo que adicionalmente al tema de probar piezas, de probar métodos, el proceso de diseño, pues definitivamente debe ser muy diferente. Hay estas metodologías que le llaman el Design for Direct Manufacturing, que pues hablan acerca de que hay factores que siempre se han considerado en la manufactura, ángulos de desmoldeo, tolerancias, no sé, un montón de cosas que en manufactura directa, en manufactura aditiva, ya no es necesario tomar en cuenta. Entonces te abre la mente y te abre la puerta a considerar geometrías muy diferentes y también te pone otros retos. Te pone retos como el anidado, por ejemplo, cómo anidar más componentes en una sola corrida de impresión 3D.
ya hay muchas impresoras 3D en el mercado que hoy por hoy fabrican piezas de uso final. Hay muchos componentes en el mercado de piezas que ya son fabricadas en impresión 3D. Y uno de los retos es cómo en una corrida de impresión 3D, en un bloque, bueno, pues ahora sí que en una, se llaman una tina de impresión 3D, cómo podemos mandar la mayor cantidad de piezas con la menor, y que tarden la menor cantidad de tiempo. Entonces, pues también son procesos que vale la pena empezar a estudiar. Y yo creo que es muy interesante, y la invitación para los que nos observen en estas sesiones es dedicar algo de tiempo a esto. No es algo que sabemos que no es inmediato, pero tarde o temprano va a ser necesario. Igual en la academia, del lado académico, las instituciones de educación media superior y superior que puedan adoptar este tipo de tecnologías y aprenderlas, pues nos van a empujar mucho más, ¿no? No, a lo mejor al día de hoy no sería lo ideal que, no sé, en un nivel medio superior los chavos aprendieran a lo mejor a lo estándar de la fresa y el torno, porque a lo mejor dentro de 5 o 6 años que ellos salgan a la industria, probablemente esto ya no sea tan necesario. No lo sé. Entonces habría que evaluar todo esto. Pero a ver, tú nos das dos caminos interesantes acá, ¿no? Primero, la aplicación práctica, cuando tú comentas que ciertos vehículos especiales, ¿no? Para uso especial, como de patrullas y de este tipo, pues te da, o sea, sí, son temas más, vehículos más personalizados, con mucha variación, poco volumen, que te da una dirección. Y otro insight que tú nos dejas acá, muy interesante para la audiencia, ¿puedes decir radio escuchas? Creo que no, ¿verdad? No se aplica radio escuchas a podcasts, pero el insight que tú nos dejas es que pensar en el diseño, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en procesos disruptivos con manufactura aditiva con diseños tradicionales, ¿no? Al mismo tiempo que pienso en procesos disruptivos de producción como manufactura aditiva, tengo que pensar en diseños disruptivos también, ¿no? Porque generalmente los procesos tradicionales van a ser más eficientes. Trayendo el tema de nuevas tecnologías, me gustaría escucharte, Paco, acerca de los gemelos digitales. La verdad, hoy de los temas que más llaman la atención con quien estamos hablando, el tema, un interés muy fuerte en términos de gemelos digitales para lo que son los procesos de manufactura. De alguna manera, lo que es el diseño de los productos, pues ya se tiene hace mucho tiempo, ¿no? Todo lo que es la aplicación de los diseños 3D, aunque muchas veces limitado al tema de geometría, sin explotar tanto temas de simulación como CFD y tantos otros. Pero hablando de manufactura, hay un interés cada vez más fuerte por los gemelos digitales. ¿Cuál es tu experiencia en la aplicación de los gemelos digitales y cuál es tu visión de aplicaciones concretas para la industria, en especial la industria en México? El concepto de gemelo digital es bien interesante. Ya sabemos, ustedes lo saben más que yo, pues sí es un término que lleva mucho tiempo en el mercado, mucho tiempo en la industria. Yo creo que unos gemelos, a ver cómo suena el comentario, un gemelo digital puede ser a lo mejor como unos gemelos de la vida real, no sé, como unos pequeñines, ¿no? A lo mejor son fáciles de tener quizá, pero difíciles de mantener, ¿no? Entonces, quizá sea algo que suceda también en este caso, porque efectivamente es muy bonito el concepto y muy bonito aterrizar la idea de vamos a alinear nuestro modelo 3D, nuestro diseño de planta, nuestro proceso de validación virtual, vamos a alinearlo a exactamente lo que hoy por hoy en tiempo real está sucediendo en la planta. Es un concepto que suena muy interesante. Se puede desarrollar un proyecto para implementar esto, se puede ir y contratar un servicio a lo mejor de unos consultores que desarrollen este proyecto, pero si no existe dentro de las organizaciones alguien que esté dedicado a mantener ese gemelo digital, a que realmente exista una correlación cercana entre lo que se tiene de forma virtual y lo que se tiene físico, pues la verdad es que se vuelve más una carga que un beneficio. Entonces, pero los beneficios, si se tienen estos gemelos digitales vivos, si respiran y si inhalan y exhalan estos gemelos digitales, definitivamente son
es mucho más barato mantener a estos gemelos digitales actualizados que no hacerlo. El no hacerlo probablemente pues te quita el problema de tener a alguien asignado a eso, sin embargo, te va a, te va a causar que tengas muchas disparidades entre lo que estás planeando, vas a tener muchas dudas, si quieres implementar un nuevo proceso, un nuevo producto, vas a tener muchas diferencias, muchos problemas de dudas en los cuales probablemente ya no sepas cómo se fabricaba algo, que ya por tradición o por conocimiento de la gente quizás que está en la planta, pues ya saben cómo se fabrica algo, ya a lo mejor los operadores, los ingenieros industriales de la línea ya saben de memoria cómo se instala una llanta, por decir, ¿no? Pero si el día de mañana es necesario cambiar números de parte en esa llanta y las llantas a lo mejor ya van a llevar un motor adentro por ser vehículos eléctricos, pues todo su proceso ya es diferente. Y validarlo nos puede tomar más tiempo que si tuviéramos el gemelo digital actualizado. Entonces, Pero, Francisco, perdón que te interrumpa, pero te voy a dar una buena noticia porque a mí también me llama mucho esta atención creo que utilizaste la analogía perfecta de mantener los gemelos digitales. Y fíjate que en esto, soy muy próximo del doctor David Romero del TEC de Monterrey, y él me presentó un chico que estaba haciendo una tesis de maestría que no había pensado en eso todavía, que se llama Digital Twin Life Cycle Management, porque todos tenemos las prácticas de PLM muy bien definidas, ¿verdad? Pero cuando piensas en esto de mantener los gemelos digitales, pues no hay tantos esfuerzos para eso, ¿no? Y tuve la oportunidad de participar de la entrevista de este chico. Y hoy tengo la fortuna de tener este chico acá, incluso en el escenario. Pondría la cámara allá, pero nos faltó presupuesto para más cámaras. Pero está aquí Luis Felipe Villegas, que es justamente desarrolló una tesis en su maestría de esto, de cómo, pues, a ver, todos están utilizando gemelos digitales, pero ¿cómo están manteniendo? Y ahí creo que va muy a encuentro, ¿no? De lo que tú estás hablando. Y algo, sí, claro, es muy interesante. Sí, y un punto también importante cuando mencionaste esto de mantener, creo que también algo que resuelve y que está ayudando, digo, parte de los procesos o la madurez de transformación digital es tener las herramientas, empezar a conocer, que haya personas que tengan el conocimiento, que la adopten la tecnología, pero el mantener esas herramientas se vuelve todo un reto. Sí. Pero también parte del proceso de maduración es porque hoy en día ya estamos hablando de que hay gemelos digitales de la planta, pero también se está tomando información en tiempo real de la planta que está ayudando a retroalimentar el sistema para que justamente tengamos información veredicta en tiempo real de lo que está pasando en producción. Y obviamente sabemos que los gemelos ayudan, pero también hay un proceso, hay que ir a piso de producción, hay que hacer un levantamiento de información, hay que hacer un estudio, pero justamente el empezar a integrar esas plataformas, esta información, va a ayudar a automatizar y hacer mucho más fácil. Más fácil mantenerlos. Sí. Sí, es correcto, sí. Y buscar esas metodologías y quizá, yo creo que en toda esta labor entre los que nos dedicamos a este mundo, yo creo que la labor, sí, como dices, debe haber, es un concepto clave, híjole, qué buena tesis debe ser la de este amigo. Y felicidades si es que nos escucha ahí en el foro. Creo que sí es clave una metodología de mantenimiento de esos gemelos digitales, pues sí, definitivamente es un hecho. Hay algo que sucede, por ejemplo, para el producto en sí, y sucede en muchas armadoras, todos los que trabajamos con maquetas digitales de vehículos completos, hay proyectos y hay metodologías para mantener esas maquetas actualizadas, ¿no? Hay procesos de liberación de partes, de actualización de números de parte, y esa metodología, pues por supuesto que no dejarla solamente en el producto, sino en todos los procesos. Yo creo que es muy valioso y definitivamente yo creo que es importante seguirlo empujando. Sí, muy buen comentario. Ahora, él ya está con nosotros, Paco. Tú, la competencia, por favor, ya considera que Luis ya está dentro de los cuadros de CIMIS. No, excelente. Excelente. No, sí, es verdad, él está en los cuadros de CIMIS, pero ahí está, ¿no? La vida. Oye, y con relación a mí me gusta mucho el tema de los gemelos digitales. Me gustaría saber, Paco, aplicaciones que hoy en día están utilizando en Stellantis, especialmente me gusta mucho leer Ray Kurzweil, y cuando él habla
de lo que es la fusión de la realidad y lo que es el mundo virtual, entonces, donde hay esta mezcla en que tú casi no la percibes, ¿no? Hoy, ¿qué iniciativas tienen en Stellantis acerca de aplicación de gemelos digitales, realidad virtual? ¿Están utilizando hoy en día temas de este tipo? Sí, es un hecho, sí se está utilizando. De hecho, hay, por ejemplo, metodologías ahorita que nos están, o que estamos empujando justamente para poder validar un proceso de una línea completa, por ejemplo, en realidad virtual, como lo comentas. Hacer de esto un gemelo digital, todavía la verdad es que sí nos cuelga mucho, falta mucho para que en realidad virtual puedas ver lo que está sucediendo en la línea, que se pueda ver en 3D de esa forma. Yo creo que todavía hace falta mucho trabajo porque estamos hablando de recolección de datos en tiempo real, de procesamiento, de integración dentro de una maqueta 3D, etcétera, y visualización de todos estos datos, sea en forma de gráficos, de información o de simulaciones o de animaciones con modelos digitales. Yo creo que todavía hace falta. Al día de hoy, maquetas estáticas, por supuesto que se utilizan, es cosa de todos los días, maquetas estáticas que replican lo que se tiene en la línea, es un hecho, eso se maneja. Yo más bien preguntaría quién no lo está haciendo. O sea, la verdad es que al día de hoy, el no hacer algo así, pues te pone en una desventaja tremenda en el mercado. Entonces, pues sí, es un hecho, es algo que se realiza aquí, que se realiza en Stellantis. Y hacer estas validaciones con realidad virtual, pues también es algo que pues les puedo comentar que a veces suena más a un juego que a una aplicación real. Los que lo hemos visto funcionar, los que ya a lo mejor somos un poquito más diestros con el uso de la tecnología, definitivamente lo entendemos y lo usamos y es como, ok, quiero validar la instalación de un faro, con realidad virtual lo haces prácticamente al instante. O sea, es simplemente simularlo, es posible, funciona. No tienes que hacer nada más, no tienes que hacer pues un montón de estudios adicionales, pedir una maqueta, fabricar una maqueta de cartón, o sea, no es necesario nada de eso. Y bueno, a veces el reto, como les comentaba, pues sí es enfrentarse a quienes no alcanzan a entender el funcionamiento de la tecnología, sea por conocimiento del uso de las herramientas o por simple a lo mejor por miedo de hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que hay que empujar y demostrar a lo mejor con casos de uso específico en las diferentes organizaciones cómo esto definitivamente mejora los procesos. Entonces es labor tanto de los que trabajamos internamente en dichas organizaciones como los consultores externos, la academia, todos los que estamos involucrados, demostrar estos beneficios. Entenderlos, adoptarlos y poderlos demostrar. Claro, totalmente. Y Francisco, en este tema que mencionas de tener a estas personas estratégicas para la adopción de estas tecnologías, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de Stellantis? A tener tú una posición en la cual es estratégica para el grupo, para estar motivando a las áreas, para estar haciendo estas evaluaciones de nuevas tecnologías, para estar transformando. ¿Cuáles han sido para ti, pues estos retos que has tenido tú personalmente en esta transformación, en esta evaluación de nuevas tecnologías? Los retos para todo el tema de... Que tú estás viviendo, porque tienes un papel estratégico dentro de Stellantis. Sí. Como bien lo mencionaste, se necesita ese liderazgo y compartir esa visión que a veces no es fácil, porque sí, en la experiencia que también hemos tenido al acercarnos a compañías de la industria automotriz, te das cuenta que hay veces que existe esa negación de, oye, es que yo utilizo mi Excel para hacer un escenario de simulación de un proceso. Oye, pero existen los gemelos digitales. Oye, ¿sabes? Entonces, ese reto que tú tienes hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Qué estás haciendo para hacer ese cambio dentro de Stellantis? Yo creo que todos los que estamos involucrados en áreas que tienen que ver con cambio, a lo mejor nos enfrentamos a una situación similar. Y es que cuando tienes una línea de trabajo y tu día a día es llenar una hoja de Excel con datos de producción, hacer un modelo 3D que empate con otro componente, a lo mejor ya es un proceso validado, establecido, pero cuando tienes una hoja en blanco, y a lo mejor funciona para cualquier
Les digo, para cualquier organización y cualquier rubro de trabajo, si te dan una hoja en blanco, ¿por dónde empiezas? ¿No? Sí. Entonces yo creo que ese es el reto. A veces todos dicen, híjole, es que estaría padre yo poder tomar las decisiones. Pero si te dan una hoja en blanco, ¿qué haces con esa hoja en blanco? ¿Dónde empiezas? ¿De qué lado, no? ¿Hacia dónde vas a virar ese timón? Y yo creo que definitivamente pues hace falta, antes que otra cosa, yo creo que resiliencia y ser capaces pues de no dimitir y de no dejarse, dejarse desanimar porque a lo mejor las cosas están saliendo diferentes. Por ahí, algún CEO de alguna empresa competidora dice que si no fallas, si no tienes fallas, es que no estás innovando suficiente, ¿no? Y la verdad es que creo que solo a través de eso, a través de proponer cosas diferentes, a través de permitirse ciertos fallos, es la manera en que vas a poder hacer las cosas diferentes y mejorar. Si no te permites eso, si no te permites, digamos que salir de tu nicho de comodidad para empezar a hacer algo nuevo y algo diferente, pues las cosas no van a salir, no va a ser posible. Y yo creo que es el principal reto. Ese es el reto interno y que se refleja también en cómo llevar las cosas con el resto de la gente con la que uno trabaja. ¿Cómo haces que la gente sea capaz de adoptar esa hoja en blanco y empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque es difícil. Entonces, sí es necesario llevar ese liderazgo, desarrollarlo y, pues, por supuesto, mantener un equipo motivado en eso tiene sus retos y, adicionalmente, que ese equipo tenga el conocimiento técnico tan valioso como es que son las nuevas tecnologías, pues también es un reto, porque pues todos esos equipos y el conocimiento de esas herramientas, pues es algo que es muy valioso para la industria en general. Entonces, mantener un equipo estable que tenga ese conocimiento y que no evitar, por ejemplo, rotación de personal, evitar, por ejemplo, pues pérdidas de ese conocimiento, pues también es retador. Entonces, yo creo que eso resumiría los retos más importantes de esta parte. Nos deja unos mensajes poderosos acá, Paco, porque antes tú hablaste de los gemelos digitales, y tú no, como que hiciste una muy buena provocación, ¿no? De decir, pues, no puedo imaginar cómo no están utilizando, ¿no? También en la capacidad de la gente de tomar ese liderazgo. O sea, la verdad es que aquellos que, híjole, no por yo encontrarme a lo mejor en esa posición, pero aquellos que nos toca este tipo a lo mejor de retos, pues hay una responsabilidad muy grande, porque son cosas nuevas para las cuales probablemente las organizaciones no tienen fondeos planeados y si se les invierte, pues se esperan resultados fuertes, ¿no? Que sean muy evidentes, se esperan resultados evidentes de las cosas. Y a veces, pues como lo comenté hace rato, no siempre los resultados son los que se esperan, ni son tan inmediatos, porque hay que hacer experimentación, hay que hacer validación de maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces, yo creo que parte de ese miedo a la inversión es de que se espera que el retorno de inversión sea inmediato, o sea, directamente ajustado a algo nuevo. Y es algo que no creo que se pueda esperar. Yo creo que se debe esperar en términos de mediano o largo plazo. O sea, por supuesto, si el día de hoy se dejan de tener licencias, por ejemplo, de uso de modelado 3D, pues a lo mejor es un ahorro inmediato, ¿no? Pero todos los programas vehiculares, los nuevos diseños que se necesitan lanzar al mercado el año que entra, simplemente no van a existir. Y ahí es donde vas a tener serios problemas económicos, ¿no? A pesar de que en este momento te ahorraste un montón de dinero, a lo mejor por no tener licencias de software. Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que son cosas que no son inmediatas y que debemos de aprender a evaluar esos retornos de inversión. Claro, completamente de acuerdo. Y creo que también un punto importante cuando se habla de inversiones, también creo que la experiencia que ha dejado los proyectos de implementación, porque muchas veces se apostó o se apuesta por tecnologías que justamente es de, oye, ¿cuándo me va a traer el retorno de inversión?
2, 3 años, cuando de igual manera el poder tener experiencias, tener este tipo de charlas para poder compartir, oye, podemos empezar con iniciativas que pueden traer un retorno de inversión en meses o probablemente esto se requiere mayor infraestructura. Creo que eso también puede ayudar muchísimo a hacer recomendaciones en tema de hacia dónde quiere moverse la empresa, hacia dónde quiere moverse la industria, pero ser muy estratégico en esas inversiones de digitalización. Creo que también es algo clave para poder hacer un camino exitoso. ¿Tú qué piensas, Flavio? Sí, no, pienso lo mismo. El tema de estrategia creo que es fundamental. Tú comentabas, ¿no, Paco? De que, pues, ok, el número de licencias, el número de personas me puede dar un cierto número, pero si estamos hablando de una que te va a proporcionar un proceso de innovación que va a disminuir de, no sé, de 7, 8, 9 meses tu tiempo de lanzamiento de un producto para un tiempo mucho más acotado, no significa que va a reducir el número de personas que va a estar ahí. El punto es, ¿qué voy a hacer con esta capacidad, ¿no?, que tengo ahora de reaccionar delante de un requerimiento? O sea, ¿qué voy a hacer con la capacidad de producir, de lanzar nuevos productos 3 veces más rápido? Y ahí, si pones eso, ¿no?, en las manos de un área comercial que entiende esta visión de conectarse con el consumidor, con el cliente y traer eso para lo que es el desarrollo de nuevos productos, pues creo que hay 2 puntos. Un retorno de inversión que no se puede calcular y segundo, también es un factor de sobrevivencia, ¿no? Claro. No, y algo que también yo creo que es difícil de ver y ahí a lo mejor sería interesante también buscar desarrollar una metodología al respecto, una forma de trabajo al respecto es que a veces estos retornos de inversión se ven reflejados en lo que ya no gastaste. ¿No? Pero como ya no lo gastaste, como ya no se invirtió en eso, entonces no parece ser un ahorro, porque no es algo que a lo mejor tenías planeado. O sea, con hacer todas las validaciones digitales en etapas tempranas del diseño, pues te ahorras un montón de cosas más adelante. Sí. Pero, ¿cómo lo evalúas si esas cosas ya más adelante simplemente ya no las hiciste, ya no existieron? Entonces ya no se ven muchas veces ya no se ven esos ahorros, porque simplemente son cosas que no se hicieron. No sé si alcanzo a explicarme. Sí. Sí, No, claro. ya no fue necesario a lo mejor instalar muchos robots adicionales gracias a una simulación hecha en Plan Sim, por ejemplo. Gracias a esa simulación ya no los instalé. Y un robot cuesta mucho más que una simulación o que una licencia de software, ¿no? Entonces, pues poder evaluar eso y generar esa metodología también de cuánto realmente te estás ahorrando por sí hacer las cosas y que existe ahí verdaderamente un retorno de inversión, ¿no? Yo creo que sería interesante a ver si otro tesista de maestría nos puede ayudar con ese. Ahí está, Luis, mira. Esa Para tu propuesta. Luis, doctorado. estaría bueno para el doctorado, Luis. Entonces. Oye, Paco, claro, o sea, me encanta tu visión muy estratégica y ejecutiva de estos temas. Quizá para traer como que estamos arrancando el año 2022, tuvimos los temas de instabilidad que ya habíamos comentado en términos de pandemia, ahora hay otros temas de instabilidad para adelante, y es un hecho que el mundo siempre va a estar con algún tema de instabilidad, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tú pudieras recomendar como que de 3 tecnologías que tú crees que la audiencia debería estar poniendo atención para, pues, de alguna manera tener como que estar preparado, ¿no?, para lo que viene de aquí en adelante? Yo creo que la conectividad, tal cual como lo estamos haciendo ahorita, yo creo que a un par de años de este tema de pandemia, yo creo que no es permisible, y menos para las instituciones y las organizaciones de base tecnológica, llámese universidades tecnológicas, llámese manufactureras, llámese desarrollo de software. Yo creo que el día de hoy no es permisible poder decir que por temas de pandemia no estamos funcionando o que se retrasan nuestros procesos. Yo creo que eso, la conectividad, la comunicación debe ser estratégica, buscar herramientas que permitan colaboración simultánea, que sea
suficientemente fácil trabajar con mi socio que está en Ciudad de México que el que esté en Aguascalientes o el que esté en China. Entonces yo creo que eso es clave, abrir la puerta para esa colaboración, habilitar las herramientas necesarias para eso, incluso más allá de temas de digitalización avanzada como las plantas de manufactura, desde la parte de ofimática, desde la parte de administrativa, la parte de métodos de trabajo en cómo hacer un documento, cómo preparar un plan en el cual muchas personas estén involucradas y que todos estén trabajando en este plan y que lo lleven a cabo, dar seguimiento a esas actividades. Yo creo que eso es base, eso lo vería como lo más importante. Herramientas de comunicación para gestión de las operaciones. Yo creo que eso es clave. La segunda, definitivamente sí, todas las tecnologías de PLM. El PLM yo creo que es una metodología o son herramientas básicas, toda la gestión de datos, el no tener que el no tener información perdida, el tener la información correcta con la persona correcta en el momento correcto es clave. Una herramienta como un gestor de base de datos, como en el caso de ustedes, de Teamcenter, o algunos otros que pueda haber en el mercado. Yo creo que es clave, es súper importante que estas herramientas existan. Y eso en segundo lugar, porque eso nos va a ayudar a que la información de los proyectos y de los desarrollos esté bien gestionada. Y yo pensaría que en tercer lugar, pues herramientas que abran la puerta a la innovación, herramientas que abran la puerta a hacer las cosas diferentes de una manera muy ágil y a lo mejor va ligado con lo primero. Yo creo que realidad virtual es un tema que a mí en lo personal, más allá de la cuestión laboral, me apasiona mucho. Yo creo que el tema de realidad virtual, el uso de tecnologías inmersivas, verdaderamente el poder experimentar con ellas, el poder ya ver los beneficios aplicables a eso, como les comentaba, validar una estación de manufactura de forma inmediata con realidad virtual, es formidable. O sea, no tienes que esperarte al layout bidimensional, al plano bidimensional y luego construir la maqueta tridimensional y luego hacer la simulación manipulando muñequitos en 3D. No, olvídate de todo eso. Hazlo en realidad virtual, trabaja en realidad virtual, integrar en tiempo real sesiones de comunicación es algo que les puedo decir que estamos liderando. La conectividad en realidad virtual, poder tener sesiones simultáneas, algunas de las herramientas de Siemens lo permiten. Process Simulate en colaborativo en realidad virtual, Teamcenter en colaborativo en realidad virtual, poder estar trabajando simultáneamente en una misma estación de manufactura, en un mismo vehículo con realidad virtual, yo creo que es formidable y yo creo que tiene que buscarse la manera más ágil de sacarle provecho a eso. Entonces yo creo que es una tecnología que hay que apostarle mucho y pues seguirle empujando. Es un poco difícil de entender para quienes no la hemos aprendido del todo, pero en el momento en que lo entiendes y que empiezas a utilizarlo como un día a día, híjole, es algo formidable. Yeah. Y creo que es mucho también del tema de adopción, ¿no? O sea, si tú empiezas a tener como que difundido, como que adoptado cada vez más y más para la organización, quizá cuando estás haciendo tus primeros modelos va a ser más complejo, pero después como vas avanzando va quedando más fácil y después no tienes que empezar como que desde el cero, ¿no? O sea, ya tienes bases para empezar. Increíble, Paco. Andrés. Yo creo que, Francisco, has dicho puntos muy importantes, porque al final de cuentas las bases, yo creo que de la estrategia que estás haciendo está enfocada en persona, en mantener el liderazgo, en tener esta visión de utilizar las tecnologías actuales, pero creo que lo más importante es utilizar tecnologías innovadoras que te permitan hacer esa transformación. Y yo creo que esto, bueno, me da mucho gusto escuchar, tener esta plática con Francisco, porque creo que si seguimos esa fórmula, yo creo que muchas empresas podrán estar haciendo cosas muy importantes. Yo creo que, o no sé si consideren, pero creo que las empresas que hoy en día no quieren ser innovadoras, no quieren ser disruptivas, no quieren adoptar la complejidad, pues son las empresas que hoy en día se van a quedar poco a poco rezagadas, porque va a haber otra empresa o otra persona, como estamos viendo platicando con Francisco,
que toma esa hoja en blanco, que toma la decisión y que dice, pues vamos a innovar, vamos a tratar. Entonces yo creo que eso es un éxito o es una fórmula que me estoy llevando de esta charla, Francisco. Sí, muchas gracias. Muy bien. Agradezco mucho también tu presencia. Esto fue nuestro Industry 4.0 Talks, edición especial en preparación para el Industry 4.0 Assembly. Esperamos mucho la participación de ustedes, que ustedes hagan sus registros, que pues confirmen su participación. Las informaciones van a estar aquí. Mi nombre es Flavio Arsani. Andrés Rosas. Nuestros datos están acá para contacto y cualquier duda que tengan, los datos de Francisco también vamos a dejar aquí disponibles para estar en contacto y sí, cada vez más tener discusiones ricas acerca de digitalización y industria 4.0. Gracias, Paco. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, audiencia. Adiós.